Buenas noches, soy Janet Hernández de Logística 360 y os doy la bienvenida a este webinar titulado Learnability and Adaptability, es decir, las capacidades tanto de aprendizaje como de adaptación que hoy en día todo ejecutivo logístico debe tener. Para el desarrollo del webinar hoy me acompañan Richard Zamora, gerente de operaciones en Grano de Oro. Richard, bienvenido. Muchas gracias, Jared. Gracias por la invitación. Logística 360, muchas gracias por la confianza. Gracias a ti, Richard. También nos acompañan Roger Lee, es gerente de operaciones en Solgas. Roger, bienvenido. Hola, Janet, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a ambos. Y quiero comentar a los participantes que hoy en día vamos a hablar de la situación actual. Hablaremos también de habilidades que hoy en día requieren las empresas. Luego también lo que tienen en cuenta las empresas en el momento de la contratación. Y por supuesto, hablaremos sobre la capacidad de aprendizaje y la capacidad también de adaptación. Ambas competencias claves en el ejecutivo logístico de hoy en día. Y antes de ceder la palabra a Richard, lo que quiero pedirle a los participantes es que nos dejen sus preguntas para poder responderlas al final del webinar. Y ahora sí, Richard, te doy la palabra para que puedas empezar con el tema. Muchas gracias, Logística 360, por la invitación y justamente paso a comentarles un poco los pormenores de esta presentación. Vamos a ver la operación hoy y mañana, las 4 dimensiones de logístico, un poco para revisar qué cosa buscamos desarrollar en esta carrera profesional, conceptos y ejemplos de estas 4 dimensiones, el aprendizaje y la adaptabilidad, que lo va a compartir Roger Lee. Cuenta tu historia en un CV, un gran experto Roger, a quien admiro, y reflexiones finales del webinar. Comenzamos. La operación de hoy y mañana. Hoy, mucha incertidumbre, miedo, reglas cambiantes. Hemos estado viviendo en Perú más de 100 días en cuarentena, aprendiendo a vivir con el coronavirus, definiendo protocolos de bioseguridad y aplicar nuevos conceptos de la logística en operaciones, como la mía, por ejemplo, en consumo masivo, donde no hemos parado ningún día. Búsqueda laboral es necesario porque ha habido una contracción del empleo, se estima en Lima y en todo Perú cerca de 4.5 millones de empleos perdidos, ¿no? Y buscamos la reinicio de operaciones para justamente nuevamente captar esos empleados, ¿no? Mañana, ¿cómo será mañana? Negocios en procesos de reinvención. Hemos visto el caso de empresas que han cambiado de ser una empresa de panaderías a ser nuevamente una tienda de abarrotes, o cambiando rubro podría ser una opción, o si no, dándole mucho más tiempo al nuevo reto, ¿no? La última milla, donde estamos aprendiendo a ser más eficientes. Hemos visto en el caso de Chile, por ejemplo, de la última milla, el tema de delivery se ha incrementado en 214%, una data que tengo el día de hoy, mientras que en Perú se estima un crecimiento en 30% más. Aprender esas competencias duras, digitales y blandas de adaptación, y justamente son los temas que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? En el 2020, ¿qué se estima según LinkedIn? Desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, gestión de personas, importante en esos momentos críticos donde las personas tienen temor de trabajar, ¿no? Inteligencia emocional. Un poco cambia las figuras en cuanto al 2015, ¿no? Y ahora le agregas el componente de COVID, donde tienes que movilizar estos conceptos rápidamente, ¿no? En competencias, las 5 competencias blandas, creatividad, persuasión, colaboración. Estos temas justamente de participar en un webinar como esto, donde agradecemos a Logística 360 por la confianza, es parte justamente de esto, colaborar, dar a conocer conocimientos, experiencias vividas en estos 100 días y a tiempo atrás, ¿no? Tenemos en mi caso 20 años de experiencia laboral en logística. Y las competencias duras, ¿no? Que finalmente olvidamos a veces, el tema de blockchain, ciencia de la computación, la parte analítica, inteligencia de negocios, ¿no? Algo importante que dejamos de pasar, pero que es importante ahora, mapear rápidamente información para poder a la par estar con la demanda. ¿Esto qué nos dice entonces que el mercado? ¿Qué requiere el mercado en este momento? Profesionales con curiosidad y capacidad para aprender y rápidamente. Tienes que aprender y rápido, ¿no? Y cambios disrupciones tecnológicas, estar al día es una obligación. Es suponer, así mírenlo como un entrenamiento físico. Entrenador, por ejemplo, esto lo decía Michael Delph, gran conocedor que ustedes tienen de nadador, ¿verdad? Decía, si yo dejo de entrenar un día, es como pierdo 2 días de entrenamiento. En 6 años de entrenamiento olímpico, si yo perdí un día de entrenamiento, perdía 2. Creo que llevando ese concepto de los Juegos Olímpicos y el entrenamiento físico, lo llevas a la práctica en el mundo laboral ejecutivo como el nuestro,
tú un día dejas de entrenar 2, 3 días, una semana, pierdes 2 semanas de desfase. Y en ese momento es importante. Por eso que te comento y te quiero compartir el día de hoy las 4 dimensiones de logístico. ¿Sí? Esto no es nuevo, lo comentaba Pilar Jericó años atrás. Steve Covey lo comentaba en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, en los 80. Pero si vamos mucho más atrás, encontramos que eso lo comentaba también Sócrates con Aristóteles y Platón. ¿Sí? Comenzaba justamente que el hombre es mucho más que el espíritu, mucho más que el par de conocimiento, ¿no? ¿A qué punto voy con Pilar Jericó? Decía lo siguiente: tenemos que tener 4 dimensiones de crecimiento. La parte cognitiva, el conocimiento tiene que ver con capacitarse frecuentemente. Por ejemplo, asistir a webinars. Gracias por asistir, gracias por la confianza. Diplomados, justamente hacía un informe Perú el día de hoy. Información salí del horno. Se han incrementado 3 tópicos en Perú: el consumo e-commerce. Primero, la parte de capacitación. Cursos cortos y capacitación virtual. Hemos visto que hay programas de diplomados y maestrías más económicas. Entonces, hay mucho peruano que está capacitándose. Quien habla justamente está tomando un programa de diplomado en el MIT, justamente porque es alcanzable ahora, ¿no? Este, por un lado. El segundo es el tema ropa deportiva. Entonces, la parte cognitiva no puede terminar hoy. Roger va a hacer una experiencia espectacular, nos va a comentar cómo contar su historia de vida a través del CV. Y nos va a llevar a cómo tenemos que seguir creciendo en la parte cognitiva. En la parte espiritual, el 30% de humanos somos, ¿no? 30% de seres humanos somos creyentes en Dios, en un Dios. 30% tiene otra religión, lo cual es respetable. Pero quiero llevar mucho más que una religión pensando en un ser superior, pensando más que todo un ser superior. Digo lo siguiente: la parte espiritual, ¿cómo desarrollo la fe? La fe en un ser superior. Permítame, por favor, las personas que creemos en Dios, dirigirme a ellas para decir, ¿cómo desarrollo la fe? ¿Cómo incremento mi fe? Yo intento hacer lo siguiente. Todas las noches, como hoy, por ejemplo, en la noche, 10 de la noche máximo, con mis hijos en su cuarto habitación, comenzamos a orar. Y damos gracias. Y realmente damos gracias por la salud. La parte importante de dar gracias por la salud. Que parece por default, ya la tienes. La tienes, pero realmente es ahora un privilegio tener salud. Cuando tenemos una situación compleja, ¿no?, que vivimos y en carne propia la estoy viviendo. En estas últimas 3 semanas he perdido 2 familiares directos por COVID. Es complejo, muchachos. Desarrollar la fe, ahí se pone justamente, ¿qué cosa? En las pruebas duras que te trata la vida, comienzas a incrementar la fe. La parte emocional, la parte social, cómo trabajar el pánico, la irritabilidad, ¿sí?, el miedo, cómo la frustración, que no te dañe, en este caso, la confianza en ti mismo. Y la parte física, y acá me quiero extender un poco más, pero estoy convencido que la parte física, sí, la parte de entrenamiento, mucho tiene que ver y amplifica mucho más que cosa, la parte cognitiva, espiritual y social. Mario Alonso Puig, en español, colega, compatriota de Janet, decía lo siguiente: el conocimiento de por sí es necesario, sí es necesario, no suficiente. Si solamente, imagínate una casa de 4 columnas, ¿de acuerdo? Si solamente aplicamos una sola columna, que vendría a ser la parte cognitiva, las otras 3 nos van a pasar factura. ¿Cómo? La parte cognitiva te va a comenzar a dar soluciones. Sin embargo, el estrés, de acuerdo al agotamiento físico laboral, sobre todo laboral por la toma de decisiones, va a hacer que la parte creativa, que tenía supuestamente al 100%, va a comenzar a caerse. ¿Por qué? Porque no te das tiempo para poder soltar el temor, soltar el miedo, apostar por una fe. En la parte espiritual, para poder conversar con alguien, que requerimos en este momento justamente compartir, es la parte emocional. Y la parte física, para descargar justamente esas emociones. Si estás trabajando en la parte física, es posible que va a ayudar mucho, pero también vas a sentirte vacío, ¿de acuerdo? A menos que tu carrera sea esta, pero igual vas a sentir vacío si no trabajas en la parte cognitiva, en la parte espiritual, en la parte emocional. ¿A qué punto voy? Que requieres trabajar en las 4 dimensiones al mismo tiempo. Tanto empeño le pones en la parte cognitiva, con las maestrías, diplomados que uno cursa, en la parte espiritual, que le dedicas creencia a Dios, a ti mismo, buscar incrementar tu fe. ¿Sí? La parte emocional, que le dedicas tiempo a la familia, dedicas tiempo a los amigos, el jefe anterior, los saludos por su cumpleaños, estás atento de él, tratas de practicar yoga posiblemente para poder bajar el nivel de estrés. Y la parte física, ¿no? Dedicas 5 o 6 horas por semana, justamente a inicios de semana, pensando en este webinar. Hice una encuesta, yo tengo resultados a una semana. Preguntaba cuántas horas dedicaba el ejecutivo a hacer deporte. El 25% de ejecutivos, más de 500 respuestas en LinkedIn, no hace deporte. 25%. El 29% de ejecutivos, 30% redondeando números,
hace 1 a 2 horas de deporte por semana. Los demás hacen más horas. Qué bueno, vamos bien. Les quiero comentar un poco este tema entonces de la parte física y cómo impacta en las otras 3. Esto es una medalla, es un poco, permítame poner mi medalla. Antes de la pandemia participé en una triatlón con mi padre, un muchacho joven de 66 años, y mi hijo mayor de 13 años. Practicamos normalmente esto, todas las semanas pre-COVID, antes de la triatlón, y era parte del día a día. ¿De acuerdo? Los días lunes, en la noche, de 8:40 de la noche, 10 de la noche, hora Perú, practicaba natación con 5 zamoras. O sea, Richard Zamora, 5 zamoras. 3 primos hermanos, mi hermana y mi papá. Los martes, 5:30 de la mañana, fui a un condominio cerrado, 2,5 kilómetros de redonda, 2 vueltas. Los miércoles, ciclismo recreativo con mis hijos. Los jueves, natación con un gran amigo mío, Eduardo Ortiz de Cola Real, 1 hora, 2.000 metros, en una piscina en San Borja, en Lima. Los viernes, como hoy, 5:30 de la mañana, a correr. Los sábados, mañana, me toca ciclismo, 25 kilómetros, y después 1 hora de natación. Y el domingo, CrossFit, un gran amigo mío, Carlos Chaparro, practicamos CrossFit, la parte de educación física. Eso era la semana normalmente de entrenamiento. ¿A qué punto quiero llevarlos? Tan importante era la parte física como la parte cognitiva, y lo es todavía en esta época de pandemia. Son 5 o 6 horas por semana. En un tiempo he de confesar algo, me descuidé bastante, tengo 42 años. A los 29 años asumí mi primera gerencia de redistribución, mi primera gerencia en una empresa de consumo masivo también, una empresa de alimentos importante en Perú, Alicor, y como que le puse mucho más foco, atención a la parte de ejecutar resultados, dar resultados, la parte de proyectos, y comenzó a olvidar las otras dimensiones. Bueno, el cuerpo se dio cuenta de eso y comenzó a somatizar. Esto es un término psicológico, permítame explicárselo así. Es cuando una dolencia emocional se convierte en una dolencia física, por ejemplo. ¿Qué parte con la parte física? Hay fatiga, dolores de cabeza, vértigos, tensión muscular, acá los hombros, te aparecen unas aletas de tiburón, ¿no? Estás mucho más rígido en este caso, te cambia el apetito, te genera mucho más este apetito, obviamente por ansiedad, ¿no? Estás con algo de ansiedad, ¿no? Comienzas a comer más, mareos, vértigos, y la parte emocional, ¿qué suele pasar con la parte emocional? La irritabilidad. Cada cosa que pasa, un pequeño problema en el trabajo, ya explotas, ¿no? ¿Sí? O implotas, la parte más complicada, ¿no? Insomnio, te acuestas 12 de la noche, hora Perú, ¿de acuerdo? Y te levantas 4 de la mañana, ¿cómo va? Se te fue el sueño. Estás cansado, estás agotado, pero nuevamente te fuiste y estás nuevamente despierto. Es la parte compleja, ¿no? La guardia no te dejas dormir. Y oh sorpresa, tienes que dormir 7 horas al día. 8 horas dicen los expertos, 7 horas es suficiente, creo yo. Te falta energía. 11 de la mañana estás ya agotado. Un café porque no puedes seguir. Nervioso, estás muy ansioso. Te llama el jefe y estás automáticamente alterado. Oye, algo está pasando, estás somatizando. Hay que recibir apoyo. Y acá la parte complicada, muchachos, que tiene que ver con la encuesta. Esto decía, para darle un contexto de la situación actual, lo publiqué en LinkedIn unos días atrás, y sobre el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, justamente que están a cargo de las unidades UCI, ¿no? Jesús Valverde decía, hay un paciente típico, lamentablemente, hombre adulto y con sobrepeso y con presión arterial no controlada, lamentablemente. Es el típico paciente de UCI. Y en Perú, según información que tenemos, 70% de nuestros adultos jóvenes y adultos también, de 30, 40, 50, ¿no? De 60 años, 70% tienen obesidad. Y por ahí podemos terminar con un 20%, 15% obesidad mórbida. Es la parte compleja, ¿no? Justamente en esta situación. Ya sea por salud propia, porque quieres verte bien, o por la misma enfermedad que la cual estamos padeciendo, la importancia del deporte. ¿Cómo así? ¿Qué beneficios trae el deporte en nuestro caso? Esto dice la clínica Mayo, una gran clínica en Norteamérica, dice lo siguiente. Dícese que los deportistas que hacen deporte frecuentemente, una rutina de entrenamiento, tienen 42 menos probabilidad de mortalidad por una enfermedad cardiovascular. O sea, falleces por un ataque cardíaco. Y 37% menos de que padecer cáncer. No te dice que no vas a morir, no te dice que no vas a enfermar, te dice que vas a reducir por lo menos la mitad de porcentaje en una probabilidad de riesgo. Y la Sociedad Americana de Psicología, ¿qué te dice? Los deportistas que tienen una mejor calidad de vida, ¿y qué más? Tienen más tiempo de vida. Juntas ambas cosas son espectaculares, ¿eh? Vas a vivir más
y con mejor salud.